Luffy, porque eres un macho que no se porta bien. Sí, que ¿Qué? quiere ocupar todo el espacio. Quieres ocupar todo el espacio, quieres ser protagonista de todos los videos, Ay, qué tal. interrumpes sin tener realmente algo que decir, no sabes de lo que hablas, pero aún así lo expresas con autoridad, Y se impone. te Sí, impones, frente a otros perros. sí, te crees mucho porque eres güero, pero neta eres lo Ah, peor. claro, además, sí es. Sí, Tienes- además, Hegemonía total. es Sí. hegemonía total. Y además, justo Paula y yo hablamos que Luffy es bien vato. O sea, es como acaba de comer, se va a la cama, se nos queda viendo y nos eructan la cara. ¿No? Sí. Wow. No. Manipulador. Sí. Si te molesta. Micromachista también. Sí, es un micromachista, el Luffy. Ay, no. Lo que sí es racista y es clasista. Eso sí es Eso sí real. es en serio. Eso sí no es broma. Sí, no, eso sí es. Con los otros perros. No, con O sea, personas. con las personas. Sí. Sí, o personas sea, en situación de calle. Persona en situación de calle que ve, persona en situación o de calle que le ladra. Sí. O persona discapacitada. También ya no. Creo que ya ellos ya menos. Pero, y era antivacunas, eso también lo hemos dicho acá. Antivacunas. O sea, cuando recién lo adoptamos, ladraba a personas que iban con mascarillas. Guau. Sí. Es verdad. Ay, Sí, Luffy. sí, sí. Tienes que revisar unas cosillas ahí de tu masculinidad de Sí, perro. tu masculinidad, tu racismo, tu clasismo, tu conspiranoia, todo. Pero bueno. Pero antes de iniciar el episodio, queremos contarte de nuestra página de cursos en línea, cursos.ricoybonito.com, en donde podrás encontrar el curso Del caos a la conexión, cómo solucionar conflictos de pareja sin dañar el amor. En este curso aprenderás herramientas que te permitan entender el conflicto en pareja no como una puerta al caos, sino como una oportunidad para hacer más cercana y más fuerte tu relación. Puedes obtener un 10% de descuento adicional si te suscribes a la newsletter que vendrá en la descripción de este episodio. Además, podrán encontrar mi novela Dime lo que quiero en prácticamente cualquier librería de México, pero también en formato digital en Amazon o en su formato de audiolibro en plataformas como Bookmate. En esta novela seguirán a un psicoterapeuta sexual y a 3 pacientes para entender los conflictos que existen entre los miedos y los deseos, así como la relación que existe entre el placer del presente y los dolores y fantasmas del pasado. Y les invito a suscribirse a mi proyecto de educación sexual y otras cositas ricas en mi página azul. El link lo encuentran en el perfil de todas mis redes sociales, que es en Instagram paola-aguilar-r y en TikTok paola-INANNA. Nos vemos allá para menos censura y más intimidad. Si quieren revisar los otros libros y cursos que hemos preparado para ustedes, no olviden checar nuestra página ricoybonito.com. Pues, Mauro, muchas gracias por estar Hola. acá. Hoy tenemos como invitado especial para hablar de masculinidad a Mauro Vargas, que pues es un hombre el cual yo admiro mucho. He seguido su trabajo desde hace varios años ya. Tenemos como el gusto de conocernos, Sí. pues sobre todo en redes, ¿no? Y leernos mutuamente y ver un poco qué hacemos. Y pues antes de iniciar, me gustaría pedirte que te presentes, ¿no? Como gustes, que cuentes lo que gustes para que nuestra audiencia pueda saber quién eres. Bueno, primero muchas gracias, Pau, César, No, por la gracias. invitación. Me siento muy contento de estar con ustedes. Y pues bueno, soy Mauro Vargas, soy originario de Baja California, Ensenada, aunque ya tengo muchos años acá. Ujú. Llegué en el 86 en la primera etapa, me formé como sociólogo en la UNAM, me regresé a la Baja, trabajé en el Colegio de la Frontera Norte, de ahí me fui a la maestría, a estudiar una maestría en Ciencias Sociales y luego estudié otra en psicoterapia porque justo cuando ya me clavé en el tema de las masculinidades, pues una herramienta que empecé a usar es un modelo para trabajar las violencias, la erradicación de Ujú. las violencias de los hombres. Ujú. Y entonces, en esa primera etapa de trabajar desde ese modelo, yo no sabía muy bien qué hacer si un hombre se desbordaba Ujú. en cualquier forma, Ya. ¿no? O sea, si se ponía a llorar, ¿qué se hace con un hombre que no conoces? Llora porque se está expresando, o si se irrita mucho y se enoja y se encabrona y tira una silla Ujú. o se levanta y te amenaza. No sabía muy bien cómo procesar esos temperamentos, esas reacciones. Por eso estudié. Primero también para trabajar grupos y Ujú. luego la parte de qué hacer ante esas situaciones, digamos, que podrían ser extremas en algún momento. Ujú. Y me fue muy, muy útil. Y bueno, estoy en el terreno de las asociaciones civiles desde el 91, 92, por ahí así.
Desde antes de que yo naciera. Wow, desde el año que yo nací. Sí, por eso. Y justo casi siempre desde instrumentando acciones para trabajar con hombres. Ujú. O sea, inventándolos al principio porque no había, ni siquiera se había acuñado el concepto de masculinidades, todavía Ujú. no llegaba con esta propuesta. Y entonces lo que pues hacía era eso, pininos, explorando situaciones de qué les podría interesar, cómo abordarlos. Obviamente cuando estás muy joven, en ese tiempo yo tenía unos 23, 24 años, eh, los, las personas no valoraban o no respetaban siempre el trabajo. Ujú. Se burlaban, te daban carrillas, se Me mofaban, ¿y esto imagino. para qué? Etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, pero fue un aprendizaje muy interesante porque me permitió, por un lado, contactar mi propia masculinidad. Yo creo que sí, para dar hay que trabajarse Claro. primero. Claro. Y entonces, por un lado eso, y por otro, el tema de aprender como, no sé cómo decirlos, pero recursos que son valiosos a la hora del trabajo en grupo y trabajo con hombres en particular. Ujú. Ser paciente, no juzgar, comprender al otro de forma empática, trabajar también el tema de los temperamentos, las personalidades son distintas y hay que brindarle a cada quien eso, digo, un desempeño acorde con su personalidad, su Ujú. temperamento, en la medida de lo viable, ¿no? Y me clavé ya en el tema de las masculinidades, aunque trabajando en distintas asociaciones, hasta que en el 2003 hice un acuerdo, un pacto con Ricardo Ayón para fundar Gendes. Ujú. Y ahí fue ya otra, digamos, consolidar una idea que para mí era súper significativa, ¿no? O sea, cómo institucionalizar estas apuestas, estas ideas, estas estrategias para trabajar con hombres. En un principio decíamos para erradicar violencias, pero luego fue transicionando el enfoque, digamos, y colocamos la idea de trabajar con hombres para avanzar hacia la igualdad, Ujú. hacia la igualdad Ujú. sustantiva, contemplando esta noción de la igualdad en el sentido de que todas, todos, todes tenemos el derecho de vivir nuestros derechos Ujú. Ujú. y de acceder a oportunidades independientemente de cualquier categoría o factor que pueda sesgar o limitar esto, ¿no? Sí. Entonces, y el trabajo con hombres, pues bueno, implica esta parte de promover en ellos conciencia, autocrítica y a la vez propositiva, de cómo Ujú. puedes transicionar de ser un cierto vato, un cierto hombre que a lo mejor abrevó de forma muy ciega y eh, muy literal las nociones machistas, ¿no? Ujú. Ujú. Y entonces has vivido o has habitado un cuerpo desde ese lugar y por lo tanto tus conductas han sido así. Parecen muy lógicas, Ujú. parecen bien, o sea, parece que es estar bien, pero luego, luego te empiezas a dar cuenta de que no es tan bueno ni Ujú. está tan bien. Que no te hace Em, bien a ti tampoco, ¿no? no, porque efectivamente no me autocuido, le entro al desafío a cada Claro. rato, porque yo debo ser mejor que todos, yo siempre debo competir y además ganar, segundo lugar es Ujú. primer perdedor, pero pues efectivamente no me doy cuenta de que me hago daño y hago daño Claro. o afecto a las otras personas. Todo eso, digamos, para decir, este soy yo, ¿no? Ujú. Una persona que se ha preocupado por una temática que tiene muchas aristas y que, pues, me agrada mucho la idea de compartir con ustedes y las nuevas generaciones, o que nos haga el favor de escucharnos o vernos, pues eso, que el cambio es viable de los Ujú. hombres hacia la igualdad y que se trata, pues, de un método o para lograrlo, ¿no? Ujú. Ujú. Voy a hacerte una pregunta que va a salirse de la escaleta que te mandé. Ujú. Sí, sí, no pasa nada. Pero es que, fíjate, hay algo que me mueve mucho y no sé si sea tu lado psicoterapeuta, tú ya me dirás, pero ahorita que te escucho, que es
Cuando pensamos en masculinidad, no sé, Paula, si concuerdas conmigo en esto, siento que hay una especie de sensación general como negativa hacia la masculinidad, hacia el trabajo de la masculinidad, como pesimista, ¿sabes? O sea, como que es un tema tan grande, tan violento, tan complejo, que de repente eso, yo percibo como una sensación general de, pues los hombres son diagonal, somos así, no van a cambiar, no tienen por qué cambiar, etcétera, ¿no? Ujú. Y además, incluso hay de repente discursos con los cuales yo no estoy de acuerdo, ¿no? Pero como discursos que sí pueden llegar a resonar mucho en algunos espacios, como de que es imposible en realidad para nosotros abandonar la violencia porque la violencia es lo que nos constituye como hombres, ¿no? Que bueno, parcialmente de acuerdo en algunas cosas, pero en general no estoy de acuerdo. Pero ahorita que te escucho, lo que me llama la atención es que hablas con esperanza, ¿sabes? O sea, hablas con esperanza, hablas con esta idea de se puede, llevas tantos años dedicándote a esto y sigue habiendo una noción de esperanza en ti, como de que este trabajo sigue teniendo algún tipo de Ujú. sentido. Entonces, creo que mi pregunta alrededor de eso es, ¿qué has visto en tu trabajo que te haga creer que de hecho el que los hombres trabajemos con nuestra masculinidad, con nuestra violencia, es algo que vale la pena? Bueno, creo, he constatado, César, Ajá. que el hombre puede cambiar. Mm. O sea, Ujú. lo he visto en gran cantidad de compañeros que han pasado por nuestros procesos, hablando de mi etapa en Gendes, sea mediante los grupos de reeducación, sea mediante el trabajo terapéutico o de repente en algún taller o en alguna capacitación donde la persona al conocer una alternativa de cómo puede ser un hombre afincado en posibilidades creativas, constructivas, gratas, amorosas, sensibles, etcétera, eh, lo activan. Ujú. Pero es justo eso. Creo que nos hace falta que nos llegue el mensaje. Nos hace falta que le hablemos al hombre que está ahí sin percatarse del todo de que muchas veces está atrapado consigo mismo en posibilidades de las cuales podría salir. Ujú. Ujú. Y entonces es eso, es como la constatación de que tocando el corazón y la fibra sensible de la persona, puedes lograr un impacto que le va a ayudar. Ahora, es cosa de la persona, ¿eh? Claro. Yo nada más soy el medio, o el trabajo, el método que usemos es el medio, pero siempre va a ser un acto de voluntad. Ujú. Y mi esperanza, o como lo planteas, es efectivamente el haber constatado que esto no es estéril, esto no es Ujú. árido, esto es posible con quienes quieran. Y también aprendí eso. No me voy a afanar, a obsesionar Ujú. con que todos tienen que cambiar ya. Ujú. Es un proceso que cada quien tiene que vivir a su tiempo, a su ritmo, con sus capacidades, con sus herramientas, en su entorno, etcétera, ¿no? Entonces, es proceso. Ujú. 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 Me llama mucho la atención esto también que mencionas de Gendes, de cambiar el enfoque a erradicar la violencia y más bien enfocarlo como a buscar la igualdad. También, o sea, es algo que dices ahorita, César, ¿no? Como de estos discursos de no, los hombres son violentos por naturaleza y no, sí, no, no van a cambiar, ¿no? Como que ¿qué otras problemáticas o qué otros temas importantes has encontrado justo en tu trabajo con hombres, que vayan más allá de la violencia, ¿no? O sea, creo que justo centramos mucho el Ujú. problema en, que los hombres no sean violentos, pero evidentemente los hombres tienen muchos otros, problemas, aspiraciones, sueños que no atraviesan eso, A ¿no? ver, creo que lo importante en esta materia es considerar el lado viable del cambio. Y cuando digo cambio, Mm. significa esta parte, pues, la
posibilidad de que si alguien activa su voluntad, puede encontrar fórmulas constructivas, creativas, gratas de cómo ser distinto. Ujú. Y sobre todo las puede instrumentar, las puede llevar a la práctica. Entonces, los, un- un- yo creo que el enfoque parte de problematizar la situación del varón, del hombre, ¿no? Eh, Cuando, por ejemplo, a mí me gusta en las conferencias que dicto a veces lanzar la provocación, ¿no? Oye, César, ¿tú cuándo y cómo supiste que eres hombre? Ujú. ¿Cómo te Mm, enteraste de que eres hombre? Pregunta. yo mm, creo que tuvo mucho que ver con... Yo recuerdo muchos momentos en los cuales... eh, más bien, voy a volver a empezar. ¿Cuándo y cómo Sí, sí, te sí. supiste que eres hombre? Sí, estaba pensando un poco como por dónde empezar, pero para dar la respuesta breve, Ujú, yo soy muy sensible por ujú, naturaleza, emocionalmente, físicamente también, por ejemplo, mi umbral del dolor es muy bajo, alto, no sé cómo, soy ujú, muy sensible Bajo. al dolor. ujú, Y yo recuerdo muchos momentos en que mi papá como que me regañaba por esa sensibilidad, digamos, ujú. ¿no? Porque la expectativa Ajá. Y como que que se desfasaba, ¿no? O Y sea, que habían estos mensajes muy ujú, típicos, porque yo sí los escuché, no llores. no llores porque eso es de viejas, ¿no? Ujú, O cosas de ese estilo. Tienes que hacer esto. No lo quieres hacer, no, pues lo tienes que hacer porque eres hombre, ¿no? O sea, como ujú. cosas de ese estilo. ¿A qué debías Ajá, jugar? ajá. Sí, Ujú. sí, 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 sí. Sí, Este, total. entonces, justo este tipo de planteamientos nos ayudan de una manera muy simple, pero también muy significativa, a que cada persona se percate del cuerpo que habita y de la historia de vida que le ha tocado ir construyendo sin que lo sepa. Y Ujú. que mucho de esa forma de ser de cada quien se nutre o se construye a partir de ideas que diferentes espacios de socialización te van dictando. Ujú, La familia, tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus amigos, tus pares, ¿no? En la, ujú, en la escuela te empiezan a dar carrilla o empiezan a mostrarte ciertas cosas, a ubicarte en un cierto carril, ujú, ¿no? Ese es el lado de los niños, ese es el de las niñas, los colores de la ropa, los ujú, tipos de ropa, lo que vemos en las caricaturas, lo que vemos en las telenovelas, pues es parte de estereotipos y de lógicas que colocan esta dicotomía básica de una forma muy contundente. ujú, Se nace mujer, se nace hombre y no hay cabida para ujú, las diversidades. Y entonces, si eres hombre, te toca ser fuerte, parco en tus emociones, etcétera. Una serie de mandatos que si yo no me percato de dónde vienen y para qué son útiles, pues me puedo dar cuenta de que los puedo desechar. ujú, A lo mejor sí, los viví muy ciegamente hasta una cierta etapa, pero llega el momento en que puedo ir, en que puedo discernir, ¿no? ujú, Que puedo filtrar aquello que es constructivo, que es importante, que es valioso, de lo que no. Y generalmente los valores sobre cómo ser personas son los que están independientemente de que seas mujer o seas hombre. ujú, O sea, Ujú. una mujer también puede ser muy fuerte, ¿no? Eh, y muy racional. Y un hombre puede ser efectivamente muy sensible y muy amoroso y no pasa nada ujú, si quisiéramos prodigarnos de esas posibilidades. Pero lo que va ocurriendo es que el mandato social es, recuerda, todo lo que significa mujer es menos, es, no es válido. ujú, Ujú. ¿No? Entonces aléjate de ellas. El último es vieja, ujú, ¿no? Mira, corres como niña, ujú, como si eso fuera ya per se una, Un insulto. un insulto, una ujú, degradación, pues, ¿no? Entonces, cuando problematizas a partir de este tipo de preguntas muy básicas, creo que la persona se puede ir percatando de, de de la responsabilidad que le implica estar en el mundo ujú. y de Ujú. cómo puede compartirlo en vez de imponerse, pues, ¿no? O sea, lógicas de ese tipo. Por ejemplo, acá
¿no? Este güero, El macho alfa. ajá, El macho alfa de la casa. ya se aburrió, ya Sí, dice, ya dijo, ya a estoy mí harto vengan, de... no me vengan No con me van a estos hablar de cuentos. deconstrucción. Sí. Pero es muy interesante porque, nuevamente, creo que los tópicos que atraviesan esta temática pasan por todos los aspectos de la condición humana. Ujú, Salud, trabajo, sexualidad, cuerpo, etapas del ciclo vital, eh, todo. mm, Todo tiene que ver o sea, así como empezaron las mujeres a autoexplorarse y a emanciparse de muchas situaciones, nosotros también deberíamos entrarle a esta posibilidad y crear una revolución pacífica, constructiva, Ujú. grata, creativa, mm, ¿no? O sea, estamos viviendo una época en la que, por ejemplo, los grandes, qué decir, es que no son modelos, pero los grandes referentes de ser un hombre en el poder Ujú. están bien amolados, ¿no? ujú, O sea, Trump, ujú. Sí. Bukele, Andrew hablando de los Tate políticos, ¿no? y Andrew Tate. Este, hay un buen, o sea, el Netanyahu allá, Ujú. o sea, ¿qué les Ujú. pasa, no? Destruyendo el mundo, ah, donde las fórmulas democráticas, pues sí, los han colocado ahí, pero Ujú, finalmente, ¿qué, no? O sea, ellos no se están tocando nada para las decisiones que están tomando y la manera en que nos están afectando a nivel global. Ujú. Mi etapa nueva, yo ya dejé Gendes desde el año pasado y estoy ahora empeñado en echar adelante un nuevo proyecto que se llama Umbrales ujú, Consultoría, en donde mi apuesta ahora es trabajar justo con lo que he acumulado con personas líderes, ujú, con personas que toman decisiones, mujeres Ujú. u hombres. O sea, obviamente de las masculinidades, pues sí, pero es que, bueno, también ya sabemos, el género atraviesa cuerpos, ¿no? Y las Ujú. masculinidades pueden estar también insertas y pueden ser, o sea, ciertas prácticas muy masculinas en cuerpos de mujeres o en mujeres Ujú. que están en puestos de decisión y si no desarrollan habilidades diferentes, van a tomar decisiones muy parecidas a las de los hombres, ujú, ¿no? Ujú. O pueden ser muy déspotas o muy autoritarias o muy, como sea. Ahora mi cometido sería ese, o sea, quisiera acelerar procesos de cambio, ujú, Ujú. ¿no? Más, eh, va por ahí el asunto. ujú, Ujú. Sí. ujú. Se me hace, voy a regresar un poquito atrás de lo que decías, porque justo cuando hablabas acerca de este proceso, ¿no? Y que uno de los primeros pasos o momentos o como del proceso de cambio tenía que ver con esa cuestión de la voluntad, ¿no? Ujú. Que me recuerda mucho, de alguna manera, o me hizo pensar en este libro de Bell Hooks de La voluntad de cambiar, ¿no? Okey, ujú, Que justamente parte un poco de una idea relativamente similar, que es como el tema de que, pues eso, ¿no? Como los hombres tenemos que tener y cultivar como una voluntad de cambio y que esa voluntad de cambio se genera o se alimenta o se nutre en gran medida de reconocer cómo es que, llámese el patriarcado, llámese el machismo, llámese la masculinidad, ujú, nos ha afectado también a nosotros, sino, o sea, como que no solamente es esta cuestión de que afecta a las mujeres, que por supuesto sí, o sea, pero que también te afecta a ti y te destruye la vida y que te hace menos y que te acerca más a la muerte y todas estas cosas, ¿no? Y entonces me gusta mucho esa noción y me lleva a preguntar un poco, pues, ¿cómo crees, ya llevándolo como un poco más a lo práctico, ujú. ¿no? Em, ¿Tú de qué crees que se trata este trabajo de cambio, no? O sea, se trata de, porque digamos, hay algunas perspectivas que dicen, pues se trata de que los hombres, o sea, no sé, como que hablemos más de nuestras emociones, ¿no? Y no sé, como un feminismo muy pop del 2014 de que usen falda y se pinten las uñas, Ujú, ¿no? Y se metan el dedo en el ano y jajaja. O se trata de, no, pero en realidad no se trata de eso, se trata en realidad de cambiar tu manera en la que vives el poder, o se trata de renunciar a tus privilegios, o se trata de, o sea, como, ¿de qué trata
en tu perspectiva, el cambio para eso? O sea, estar mejor en el mundo, dejar la violencia, procurar la igualdad. Creo que eso creo que eso es una pregunta compleja y es un hallazgo que en realidad cada quien debe ir descubriendo. Ujú, Las premisas básicas son, puedo dejar de imponer mis privilegios o imponerme desde mis privilegios, por ejemplo. ujú, Y puedo colocar la igualdad como ese gran horizonte hacia el cual podríamos aspirar como civilización. ujú, Y yo puedo hacer algo para que esto ocurra. Entonces, lo que puedo hacer es, en mi ámbito personal, por ejemplo, documentarme, darme cuenta de cómo son mis prácticas, de Como dónde vienen. autoconciencia, ¿no? Ajá, sí, tener ujú, idea de, es que esto me lo dijo mi papá, o me lo dijo mi tío, me lo dijo mi abuelo, o lo recibí de la escuela, etcétera. Pero ya no me es útil. ujú, A mis 26, 29, 35 años, según lo que el tiempo en el que llegue yo a un proceso de este tipo, a un espacio que me permita reflexionar esto, es, a ver, es que con esta forma que venía viviendo, en realidad practicaba mucha necedad. ujú, Ujú. Estaba obstinado con que las ideas deberían ser tales y entonces que las mujeres no pueden o que las mujeres no saben o que O que yo no sé hacer ciertas o cosas, que ¿no? yo no debo ujú, hacer ciertas cosas o no debo muchas deberías, ¿no? Y entonces esa persona empieza a descubrir cuáles son sus potenciales ejes de cambio. ujú, Y es por eso te decía, ese hallazgo es algo que le corresponde a cada quien. Y la otra cuestión que con el paso de estos ya treinta y tantos, casi 40 años de estar trabajando la temática, me he percatado de que en realidad es un camino que no va a terminar ujú, mientras estemos en el mundo, cada quien, ¿no? O sea, yo me Ujú. doy cuenta de que yo sigo experimentando a veces situaciones en las que me doy cuenta de que debo cambiar ciertas prácticas, ujú, ¿no? Ujú. Todavía a estas alturas, no sé si, pues por muchos factores, ¿no? Pero tengo que reconocerlo, ahora sí que dar un paso atrás y emprender un punto de conciencia para ese cambio, ¿no? O sea, ujú, entonces, mm, digo, la igualdad desde esta lógica es muy simple. O sea, muchos se enojan porque te dicen, es que no puede haber igualdad puesto que somos diferentes biológicamente. Y yo le digo, punto, medio punto, ujú, porque ya es que también podemos cambiar es ese factor biológico. Si alguien se lo propone, pues sí, puede transicionar ujú, hacia otra posibilidad eh, o performanciar lógicas muy ujú, distintas. Ujú. Sin embargo, si quiero realmente cambiar, el, más bien si quiero practicar la posibilidad de la igualdad, estoy hablando de una igualdad nuevamente en términos jurídicos de acceso a derechos. ujú, Y en la vida cotidiana esos derechos, en un país que se asume democrático, son todos los que queramos ujú, contemplar en nuestra constitución y en las leyes generales y en las leyes secundarias, etcétera. Entonces, ¿qué te gusta? Derecho a la vida, derecho a un nombre, derecho a la educación, a la salud, al trabajo, etcétera, etcétera. Todas y todos y todes, otra vez, las personas que pisemos o nazcamos en este suelo, deberíamos experimentar eso. ¿Cuál es la bronca? Pues que de repente las condiciones no lo permiten, pero también las creencias, ujú, ¿no? Yo no creo que ella sea igual a mí, por lo tanto, la voy a anular, ujú, Ujú. no la voy a incluir, o pues todo lo que se ha generado en los espacios laborales, en los espacios políticos, en los espacios académicos, mm, para que estas posibilidades de desarrollo de ellas se den realmente, son históricas, pues. Y hay muchos hombres que han tenido que ir aceptando esto, pero lo viven como con frustración porque ujú. sienten que han perdido algo. Y es un absurdo, en realidad ganamos.
Ujú, Entonces, el tema es, ¿qué debo cambiar? Pues lo que desde cada quien sea necesario para ser una mejor persona. No es tan complejo. Un mejor hombre, un hombre, pero es que colocar los adjetivos siempre va a ser complejo. Pues un mejor hombre, ¿qué significa eso? ¿No? ujú, Un mejor hombre, ¿en qué sentido? ¿Para qué? ¿Para Ujú, quiénes? claro. Bueno, una persona holísticamente autoconstruida, digamos, para compartir el bienestar, el ujú, propio y el común, Ujú, el buen ujú, trato. ujú, sí. Sí, me parece también importante justo eso que dices de no hay, bueno, no sé si lo dijiste con esas Ujú, palabras, ¿no? Pero la idea como de, bueno, es que no hay rasgos que sean inherentemente de hombres o de ujú, mujeres o buenos o ujú, malos en la masculinidad o en la feminidad, ¿no? Como siento que también para mí es, o sea, como hablar de masculinidades también es un poco hablar de, bueno, hay definitivamente quizás ciertos patrones que se pueden encontrar más en por ejemplo, hombres cis, ¿no? Pon tú. ujú, No, pues es que a lo mejor los índices de violencia, o sea, los hombres ejercen estadísticamente más violencia sexual, ¿no? Por ejemplo. O ujú, las mujeres ejercen más cuidados en la casa, ¿no? Pero siento que también es importante como decir como, bueno, una cosa es justo la estadística de la probabilidad de lo que sea, y otra cosa es que en realidad los rasgos que son masculinos, entre comillas, o femeninos, están en todas las personas en distintos grados, de distintas formas. Y más ahora que justo como que ya no es, o sea, ya no tanta gente se siente identificada con soy súper hombre o soy súper ujú, mujer. Ya mucha gente estamos cuestionando como, bueno, o sea, ujú, pero ¿qué tanto quiero ser eso que me dicen que tengo que ser? Y, o sea, esto me lleva como a pensar en también cómo podemos rescatar estas cosas que son, no sé, identificadas como masculinas y en realidad decir, esto puede ser encaminado a algo chido. O sea, por ejemplo, pienso en el ejemplo de de la caballerosidad, ¿no? Que ajá, evidentemente tiene un trasfondo como, pues sí, machista de, ay, no sé, le compro algo a esta morra porque quiero que tenga sexo conmigo y entonces después le recrimino, ¿no? O le abro la puerta porque me parece guapa, pero no porque no se le abriría a un hombre, por ejemplo, ujú, ¿no? O sea, muy heterosexual esto, pero ajá. ujú, Y entonces pienso como, bueno, es que lo que hay detrás es, ¿por qué no pensamos más bien en lugar de caballerosidad, amabilidad? ¿No? O sea, como humana, de decir, güey, pues le abro la puerta a la persona, a la quien esté, sí, viejita, sí. a mi amigo, a no sé, ¿no? Ujú, Como, entonces siento que también creo que es esto de dejar de pensar como de, güey, esto está malo porque es malo porque es masculino, esto es bueno porque es femenino o viceversa o lo que sea. Y decir como, güey, hay rasgos que son humanos, que no hay nada inherentemente, creo que malo en lo masculino, en lo que se concibe como masculino, ¿sabes? ujú, sí, creo, por eso te digo que hay una parte importante en el desarrollo de estas búsquedas, de estas nociones, en las que si yo me clavo desde la perspectiva de género en categorizar ciertos Mm, aspectos y desde ahí generar construcciones sobre cómo deberían, cómo han sido y cómo podrían ser, de repente siento que las expectativas siguen siendo como entre muy altas en términos de ilusiones o eh, es que no me cuesta trabajo como explicarlo, pero el ideal de unas y de otros es eso, una ujú, aspiración. La realidad nos dice que estamos insertas, insertos, insertes en contextos, con cuerpos, con situaciones que van también generando como reflejos concretos del entorno en el que estamos. Proyectamos y a la vez participamos. Entonces, el que pudiésemos vernos efectivamente como entes parlantes, como decía Paul Preciado, ¿no? ujú, Y desde ahí poder interactuar y socializar eh, sin que las categorías sexuales y de otro tipo sean determinantes para comprendernos como seres humanos, pues sería lo ideal, ujú, ¿no? Y yo creo que no es necesario ni quitarte los pantalones, ni, ni ser como, los, cada quien podrá vivir sus performances, pues, con respeto en el mundo,
Pero el tema que está de fondo son esos, son valores, son principios muy universales, muy básicos, hacia los cuales podríamos también colocar parte del asunto. A veces pienso que las expectativas son muy grandes y terminan siendo también igual muy categóricas y muy impositivas, ¿no? Es que eres un pinche macho y no tienes remedio. Bueno, ya desde ahí cancelas, Ujú, o ¿no? pito chico, ¿no? Como Ajá, insulto. Sí, ajá. sí, y esto que dices, fíjate, algo que pensaba y que creo que ahí como que... porque justo lo que decía como al inicio, ¿no? Como en la primera pregunta que te hacía de esta perspectiva medio... O sea, siento... Me corregiría si volviera a hacer la primera pregunta, porque creo que lo que quería decir no era Ujú, necesariamente que hubiera una perspectiva pesimista, sino más bien que había una perspectiva un poco nihilista, un poco sin sentido, un poco sin esperanza, un poco como de esta cuestión de ya tenemos muy identificado el problema, ¿no? Y, pero no sabemos qué hacer. ujú. Como que creo que una gran inquietud que muchas personas tenemos es que, bueno, pero ahora, ¿qué hacemos con esto, no? Y obviamente es una cosa súper compleja, ¿no? Porque la masculinidad de un hombre con acceso a educación universitaria, etcétera, que gran parte del trabajo que tiene que hacer sí tiene que ver un poco más con pues, que lo decida Ujú. y que haga cosas, pues obviamente es difícil al trabajo de que alguien que lo tiene que hacer en una zona de guerra o en cosas así, ¿no? Aclarado y reconocido eso, eso lo pensaba porque ahorita hablabas de algo que no había pensado como tal en este enfoque, como de, como que siento que hay muchas veces, hay un perro arriba, como que siento que a veces hay cierto discurso en ciertos grupos o áreas de lo progresista Ujú, que justo conciben el trabajo que hay que hacer sobre la masculinidad como como un dinamitar la masculinidad, ¿no? Que lo entiendo a nivel teórico y a nivel teórico sí. puedo estar de acuerdo hasta cierto grado. Pero a nivel pragmático es algo que digo, esto no tiene salida, esto no es posible, Ujú. esto no es implementable. Dejar de ser Entonces, hombre, dicen algunas exacto, personas. Sí. exacto, ¿Cómo se hace eso? exacto, Ujú, ¿no? Ujú. ujú. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Y no digo que no sea una utopía válida, pues, Claro, pero el tema es, efectivamente, ¿qué es emascular? ¿Qué es desmasculinizarse? Ujú. ¿Qué sería eso? claro, Eh, ¿Y por qué, además? ajá, si para algunas personas que estamos en los temas nos causa entre duda y conflicto, Ujú. o sea, más que conflicto, para mí es, bueno, dime en concreto otra vez, ¿qué significa eso? Porque yo no lo entiendo. claro, Ujú. Es, es volverme mujer, y digo, no, y no es que esté mal, nada más es, pero ¿cómo puedo evitar? O sea, ¿cómo puedo estar de otra forma claro, si, no? Si mucho de lo que soy tiene que ver con cómo llegué al mundo, y cómo en este mundo empezamos a co-construirnos, digamos, pues, ¿no? Otra vez. Ujú. Ahora, creo los, los potenciales están en las posibilidades de los acuerdos de convivencia en todos los espacios en los que estamos, en los que vamos socializando, pues. ¿Cómo lograr que las empresas desarrollen ciertas políticas? ¿Cómo lograr que los gobiernos impulsen ciertas políticas públicas? ¿Cómo lograr que en los hogares, en la casa, tu papá, tu mamá, eh, digamos, puedan establecer posibilidades de comunicación mediante permisos y acuerdos y el cumplimiento de estos y que los acuerdos son renovables, etcétera, ¿no? O sea, mucha ujú, comunicación, desde posibilidades en donde el verbalizar no se convierta en un factor de tensión perenne o sí, permanente. sí, ¿Mm? y justo esto que dices es un poco lo que me lleva a pensar, ¿no? Como que desde este pues, trabajo que has hecho y este enfoque que no sé si sean las mejores palabras para Mm, escribirlo, pero son las que me vienen a la mente como ujú, que lo siento muy, muy pragmático, muy aterrizado, muy orientado
a ciertos objetivos, ¿no? Planteas algunas nociones que se me hacen como útiles, sobre todo para personas que creo que tengan interés en llevar este trabajo a espacios, ¿no? Que hablaste dos conceptos que se me hicieron muy útiles, ¿no? Como un poco a modo de resumen. Ujú, Uno que era como pensar en el cambio viable, ¿no? ujú, En donde, claro, sí, esto de dejar de ser hombre puede que sea lo utópico, pero ¿qué es lo viable en este momento pues, para que este grupo de personas sean un poco más felices o sean un poco más violentas, o etcétera? Pero el otro también que mencionabas era como esta idea de no sé, ¿no? Como de eh, conectar con cierto tipo de valores universales. ujú, Entrar en diálogo con mujeres en espacios donde se fomente la comunicación y el aprendizaje y la escucha. El hacer cierto tipo de trabajo terapéutico. O sea, como ciertas cosas que son muy aterrizables ujú, y que promueven cierto cambio que no necesariamente se manifiesta como en esta manera de destruir el género, que de nuevo, reconociendo que puede haber un valor teórico en eso y quizás pragmático, que pues no estamos alcanzando a ver, pero a mí me parece un poco utópico. Y doy toda esta vuelta porque tengo muy presente a un expaciente que tuve hace tiempo y que esto lo he visto en realidad con muchos otros pacientes. ujú, Pero tengo uno en particular que siempre me conmueve y que lo recuerdo mucho y lo recuerdo más con mucho cariño. Que, pues, sin dar como datos identificables de él, es alguien que cuando yo empiezo a trabajar con él, era muy estereotípicamente un hombre joven conservador. ujú, Era como todo lo que esperabas de un hombre joven conservador respecto a muchas de sus ideas y formas de estar en el mundo. Y eso le causaba ciertos problemas con su novia de ese momento, ujú, con una de sus mejores amigas, con su familia. Y en particular, él tenía un tema como de consumo problemático de sustancias que cuando yo comienzo a hablar con él, pues estaba cero reconocido, ¿no? Porque estaba muy vinculado a su historia familiar. mm, Y en el trabajo terapéutico, que no fue un trabajo ideológico, o sea, no fue un trabajo de vamos a construir tu masculinidad, sino fue un trabajo de, eh, pues a ver, vamos a trabajar con tus emociones, vamos a trabajar con tu comunicación. Es que llegó mi amiga y me dijo que se emputó porque le hice este chiste, pero yo siempre le hago este chiste, pero es que ya no se puede ujú, decir nada a las mujeres y todo. Oye, pero a ver, vamos a hablar acerca de cómo te sientes cuando tu amiga te dice eso, te sientes lejano, bla, bla. O sea, como en un trabajo como sí genuinamente terapéutico, él llegó a... Llegó él solo a ciertas conclusiones respecto a su masculinidad de cómo lo afectaban. ujú, Y llegó a, pues, entrar en un programa real para trabajar este tema de consumo, a tener una increíble mejor relación con su familia, con las mujeres en su vida, a incluso empezar a cultivar hobbies de una manera en la que no los tenía, ¿no? A empezar a cultivarse a sí mismo como desde una perspectiva de autocuidado literal, o sea, de atenderse cuando estaba enfermo, de cocinar, o sea, de un montón de cosas de ese estilo que no tenía antes y que empezó a desarrollar como desde un deseo profundo de sanar y de sanar su relación con otras personas a partir de darse cuenta cómo es que estas cuestiones de la masculinidad se lo impedían, ¿no? Y, y fue un trabajo que, de nuevo, repito, yo considero que no tuvo un componente ideológico como fuerte, no fue un trabajo de vamos a deconstruirte acá en el espacio terapéutico, sino fue otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, toda esta vuelta es para decir que resueno con lo que dices, porque sí creo que una parte importante del trabajo que tenemos que hacer los hombres tiene que ver con esto que me encantó el concepto de el cambio viable, ujú. ¿no? O sea, tiene que ver con qué es lo que me toca a mí. Hay un concepto que acuñamos también en Gendes que se llama el de la responsabilidad activa. Ah, ese ya lo había escuchado en Ajá. resumen. Ay, yo no lo he escuchado. Está Es padre. esta idea de, a ver, si la posibilidad de cambiar está afincada en el acto volutivo, en tu voluntad para lograrlo,
más que estarlo pensando o diciendo, Mm, hazlo. Más que lo discursivo. Ajá, No lo más- digas, hazlo. No lo digas, hazlo. O sea, es muy simple, pues. No se dice, se hace. Pero, Sí, exacto. Eso pero- es lo que iba a decir. Las pero- acciones donde van a... exacto, porque de repente es eso. Hay mucho sujeto progresista en este país, Ujú. de izquierda y muy alivianado y todo, pero pues, sus actitudes y sus Claro. gestos y sus Claro. formas dejan mucho que desear en el sentido del respeto Sí. o de lo que sería vivir la igualdad. Ujú. Entonces, el trabajo que se puede promover con estas personas es, haz el cambio, Ujú. no Ujú. lo llores, Que se vea. a que se vea. ¿Y qué significa? Ya si quieres más, ¿qué? Peras y manzanas, significaría, por ejemplo, desde que te levantas a hacer lo que te corresponda, ¿no? En los acuerdos que tengas, por ejemplo, con tu pareja o con tu familia, ¿no? Pues voy a tender mi cama, voy a limpiar parte del el baño, o voy a preparar los Voy a alimentos, darle o voy a, contención emocional a mi hijo. voy a llevar a mi hijo a la escuela, voy a ayudarlo o voy a apoyarlo para hacer la tarea. Cosas de esa vida cotidiana, voy a dejar de mirar de manera lasciva Ujú. cuerpos de lo que sea, ¿no? Porque Ujú. para no heteronormativizar acá, pero sí Sí. es como voy a dejar de ver de forma lasciva, voy a dejar de expresar o de verbalizar ciertas cosas que sé que son dañinas, ¿no? Las ironías, los sarcasmos, Voy a dejar de ser homofóbico. Claro. Totalmente. Entonces, claro que puedes, percatándote de ti mismo, ir dejando de hacer esas cosas. Claro. Y es un poco esto, pues, ¿no? O sea, el cambio viable tendría que ver con esto que sí puedes lograr. No tienes que esperar la gran revolución de nada, no tienes que no tienes que esperar a que te llegue la beca X o la gran revolución de nada. O sea, es hacerlo. Claro, claro, y que Sí. habrán personas que ahorita Ujú. estén escuchando esto y que piensen, no sé, no, pero es que tienen que construirse más. Y a ver, puede que tengan razón, o sea, no quiero decir que no, Ajá. no, pero creo que los hombres necesitamos objetivos, caminos, horizontes alcanzables, Ujú. viables, sensibles, en donde pueda haber también una cosa que a mí me incomoda mucho. No quiero decir de nuevo que esté mal, puede que esté muy bien, puede que yo solo sea en el fondo un incel. ¡Ja! Es que las mujeres no me cojan. No, Sí, no sí, es cierto. soy De tres closet. sí, soy tres incels en una gabardina. Pero una cosa que de repente a mí me llega a molestar es como esta idea de que cuando un hombre hace algún tipo de trabajo, como que se le dice como, es que no hay que Es el celebrarle, mínimo. es el mínimo. Ajá. Y entiendo a qué se refiere, entiendo por qué existe, o sea, de nuevo, pero me incomoda un poco y me molesta un poco porque es como, es el mínimo para la gran exigencia del mundo que tiene sobre este problema, pero tú no sabes si eso es lo mínimo para este güey. Tú no sabes lo que implicó para este güey y tú no sabes además el poder, y igual y lo respondo muy como psicólogo, pues del pinche reforzamiento positivo. O sea, decirle Es que, justo De iba a muy eso. bien, hoy no validar. hiciste una homofobia. Es como, o sea, como que voy a no hacer una homofobia mañana para que me den mi galleta, ¿sabes? O sea, Sí, como sí, sí. hasta que se naturaliza. Sí. En vez de, Justo a eso iba, justamente de justo que las morras creo que reforzamos, sí, a veces este discurso como de, ay, es que, o sea, por un lado como quejarnos o quejarse como de estamos maternando a los hombres, no sé qué, pero por otro lado ser bien condescendientes y decir, ay, nunca vas a cambiar, entonces pues así, ¿no? Sí. Y entonces es como, güey, no estás dejando que hagan su chamba también, Ujú. ¿no? Si les dices como que no vas a poder, no vas a poder, no vas a poder, Ujú. no. Y- Así y creo- eres, así y creo eres, que así ese es eres. un mensaje, por eso te digo, me gustó mucho cómo abres como con cierta noción de esperanza, porque sí creo que esto que mencionas, que no necesariamente es solo de las morras, o sea, creo que es un Sí, mensaje no, que, es verdad. que alrededor, Sí, pero, sí, pero sí. sí, pero sí Soy creo... yo porque en mis círculos, ¿no? No, pero sí creo que sí hay una idea justo del no puedes, ¿para qué lo haces? ¿Para qué lo ¿Sabes? intentas? ¿Para qué lo Te va a salir intentas mal. si de todas maneras sigues siendo un pinche vato de mierda, güey? ¿No? Que pertenece a
pues no sé, a tu espacio de vato y no tienes redención posible. Y es un mensaje que, pues, Por eso creo que es creo, muy por desalentador. eso creo que es importante este diálogo intergenérico, o sea, Ujú. comprendernos de una forma empática desde lo que ya has avanzado, qué bien, pero lo que le está faltando al otro, porque al otro, a diferencia de ti que buscaste algo para salir de las opresiones que socialmente pues te confina el patriarcado y que él no le urge tanto porque aparentemente hay situaciones que lo benefician o que lo privilegian. Entonces, el mandato para él o la intención para él es distinta que para ella. Ujú. Por eso estamos tan lentos, porque ahora sí que patriarcalmente hablando, si estamos chupando tranquilos, ¿para qué cambiar? Ujú. Si me Sí. conviene que ella me prepare, me sirva, me atienda, me cuide, me dé, Ujú, no también por tengo, eso los... no tengo bronca Sí. entre comillas, pues, ¿no? Después, obviamente, claro que hay todo, todo es un entramado en el que yo no me estoy dando cuenta de que eso me está ahogando y me está aislando a la vez, Ujú. me estoy quedando Ujú, solo. sí. Hasta que ya empiezo a experimentar los efectos de manera más fuertes que las crisis llegan y un jueves que llego a la casa, de repente se fue ella y se llevó a los niños. Y ahora es cuando digo, chin, sí tengo que cambiar porque Ujú. eso de estar gritando, esto de no hacer nada o de no colaborar, de no corresponsabilizarme, etcétera, pues sí, tenía razón, o sea, se hartó y se fue. Y yo no sé estar solo, Ujú, ¿no? Entonces, pueden pasar mil cosas, ¿no? Pues me consigo otra o porque tampoco es la solución, o sea, no siempre les da por ir, ahora sí que por contactar humildad y buscar ayuda Ujú. para estas posibilidades sensatas de reflexionar, pues, ¿no? Pero a lo que voy es, sería importante que nos percatemos de que no es fácil el cambio en general, Ujú. ni ujú, para ellas ni para ellos, pero que para ellos está todavía, no hay mensajes, pues, no hay mensajes de que los alienten al cambio Ujú. desde estas lógicas. sí. Es muy poco. ¿Quién le está hablando al hombre en términos de campañas para autocuidarse, por ejemplo, ¿no? Ujú, Ujú. sí. El cáncer de próstata, sí, no hay nada. Sí, también creo que es importante, ya para ir cerrando, como encontrar, buscar distintos nuevos referentes como de masculinidades. Por Ujú, ejemplo, no sé, he visto hombres trans, que siento que tienen una perspectiva súper interesante, ujú, que es justo como de, güey, una parte de mi vida, pues me percibieron como mujer y entonces ujú, supe lo que era eso y enfrentarme como a quizás violencias quizás acoso, lo que sea, o simplemente lo que se esperaba de mí, y de pronto viviendo como vato, pues como que tengo las dos perspectivas, ¿no? O simplemente, pues, ajá, vatos que no necesariamente son el vato hegemónico blanco, sí, o no sé ujú. qué, que justo se piensa como que ese debería ser Ujú. el ideal, ¿no? Y entonces creo que también luego dejamos de voltear a ver a, pues, a otros vatos que están diciendo cosas bien interesantes, que están cuestionándose muchas cosas y que pues justo es porque probablemente pertenecen a algún tipo de disidencia y entonces han podido construir una masculinidad Claro. distinta. Hay muy pocos referentes, ¿no? Ahorita está de moda un actor, ¿qué es chileno gringo? Algo así, el Paco, Ah, el Pedro Pascal. Pedro Pascal, sí. que es- Yo, Pedro Pascal. sí, que ahorita es la adoración, ¿no? Del gran referente de alguien sensible y todo. Y qué bueno, está bien. Este, pero no hay, pues, o sea, Sí, que yo tengo issues con lo de Pedro Pascal, ajá, la bueno, verdad. ¿Por qué? pero, Bueno, pero está. Ajá. O sea, lo que voy de que ese es, es guapo, eso sí. No, 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 es hermosísimo, pero, o sea, creo que le están atribuyendo Ah, un montón sí. de cualidades a que- alguien Que no que conocen. no ha Ah, demostrado tener esas cualidades, aparte de ser como sonreír así, ¿sabes? Como y que no conocen en esencia, sí. pero bueno. pues creo que ha A su defendido a hermana, su que A su eso es hermana hermana, una sí, cosa trans. sí, algo maravillosa, así. eso sí, pero bueno, Pero igual bueno, no lo conocemos. ajá, a lo que el tema es que creo que la mejor versión o el modelo de cómo ser un mejor sujeto, un mejor hombre, está siempre dentro de cada quien. Sí, No está afuera. Ujú. sí. Entonces, otra vez, la invitación sería explórate, ¿no?
y ¿Qué hombre quieres ser tú? problematízate. Ujú. Pregúntate muchas cosas y si no, y si hay aspectos en los que te percatas de situaciones que te están afectando en tu bienestar, en tu salud emocional o física, en tus vínculos, tus relaciones, y puedes hacer algo para cambiar, acá estamos, ¿no? Ujú. Acá estoy yo, acá hay varios colegas en la ciudad o en el mundo, digamos, como para poder brindarte un punto de partida para ese tránsito que no va a ser fácil, pero que luego es muy liberador. Bueno, yo sí te puedo decir, es súper alivianado este cambio, porque te liberas de muchos absurdos, de muchas ideas que se convertían en mandatos y que cuando las sueltas, hasta descansas, te relajas, te destensas. Y entonces, luego muchos no, o sea, cuando retomo la pregunta de cómo es ese cambio y cómo te das cuenta. Muchos hombres con quienes he trabajado dicen, es que no sé qué está pasando, pero es magia. Ujú. Ahora mi hija se acerca a mí, ahora me comunico mucho mejor, o sea, mi pareja me tiene más confianza, se, algo muy bonito está pasando. Güey, pues sí, es que eso que estabas haciendo, que era actuar o participar en tus dinámicas cotidianas con estos esquemas tan opresores, cuando los cambias por otros empáticos, solidarios, respetuosos, gratos, tiernos, amorosos, Hasta tu hija va a subir foto contigo el día a- del padre. ahí está, sí. Y de volada, o sea, claro que las reacciones están. Claro. Ahora, date cuenta de que, otra vez, esto no es que hayas cumplido una meta. Este es un camino para toda tu vida. Ujú, Y en el avance vas a disfrutar muchas cosas, ujú, ¿no? Porque también vas a dejar de gastar en absurdos. ujú. Eh, También la onda machín te lleva a la pantallota más Sí. grande, al carro más no sé qué. Dices, güey, Inyectarte no sé qué para el Ujú. gym y ajá, así. el O con las consumismo. pantallas grandes no se metan. ¿No? Está prohibido en esta Ahí está mi casa. masculinidad. Ahí está mi masculinidad. Mi masculinidad está en mi pantalla y en mi play. Y eso sí. Bueno, digo, muy respetable. Pero es eso, ¿no? Todo lo que podrías hacer con lo que costaba esa pantalla, ¿no? Todo, no, Un- hombre, los un- viajes que hubiera mandado. Un buen viaje, por no sé, pero no, tío, cada quien, por eso te digo también, cada quien tiene que como encontrar sus propias búsquedas, sus Ujú, propios hallazgos, Claro. ¿no? ujú, Yo no te los puedo poner, pues. O sea, ujú, Ujú. yo creo que lo que me toca es ser Ujú. un factor para que tú puedas, pues, ujú, empezar ese tránsito, ese camino hacia una versión de ti, pues, cada vez más grata, constructiva, ujú, bonita, ¿no? Sí. Y sí, y es posible, y al final de lo que venga, te vas a percatar de que valió la pena, o sea, vale la pena. No Sí, es no, no. fácil, porque también te dan carrilla, porque también el mundo sigue siendo machín, sigue siendo totalmente patriarcal y te van a devolver el poder, aunque tú quieras renunciar a él, o los privilegios, tu propia familia muchas veces. Entonces hay que estar lidiando con la vida cotidiana en esta forma distinta, pero si el cambio es genuino, profundo, no pasa nada. Ujú. ¿No? O sea, puede venir tu suegra y, oye, ¿por qué no hay? O sea, hija, prepárale algo al pobre César. No, se ve que no está comiendo bien. Y, oye, es un acuerdo que tenemos, que yo no necesito que me pare, yo puedo preparar o vamos juntos. No sé, no sé. ¿Por qué pobre César está lavando el baño? ¿No? El pobre César. Y Ajá, tú, triste. ajá, pobrecito, ¿no? Y si el César es mañoso, de ese tipo de expresiones puede recaer, digamos, Ujú. ¿no? Puede empezar el asunto de, Puede sí es recaer. cierto, pues tiene razón mi mamá o mi suegra o mi hermano. Es complejo de repente, ¿no? O sea, Claro. Medio- el sí. ser distinto, el distinto de tus amigos, digo, yo creo que nos ha Claro. tocado a quienes estamos en esto, pues, ¿no? Ujú, Somos diferentes a los núcleos con los que luego nos juntamos. claro. Ujú. Y ¿Qué ibas a decir?
No, Perdón. que un poco también para ir cerrando le quería preguntar a César como si tuvieras que convencer a los vatos escuchando esto de que, güey, neta está chido empezar a relacionarse de forma distinta con tu masculinidad, así como, ¿cómo los convencerías? O sea, yo lo que les diría es algo muy alineado a lo que dice Mauro. O sea, en mi caso, neta, vivo bien. O sea, como se vive chido durmiendo en paz porque no estás emputado todos los días, ¿sabes? O sea, cojo mejor cuando no estoy intentando demostrar Ujú. nada y la morra con la que estoy se la pasa mucho mejor también cuando, cuando no, o sea, como que de eso, ¿no? Me llevo mejor con la gente, no guardo rencores, no me ando peleando contigo a lo pendejo. Yo nunca he tenido miedo así de que yendo en la calle contigo de, ay, ¿a quién se va a putear César Ajá, hoy? ajá, ¿sabes? Como si quiero abrazar a alguien lo abrazo, ¿no? Como que tengo una relación como muy amorosa con mi perro, con mis amigos, con... O sea, yo diría como se vive muy chido, ¿no? O sea, y no... Sí. Y sobre todo eso, creo que se vive mucho en paz, ¿no? Y eso, pues para mí, ¿no? Pero bueno, Mauro, te agradecemos No, muchísimo Muchas por venir. gracias a gracias. ustedes. Sobre todo por eso, ¿no? Como porque de nuevo regreso o sea, regreso a la pregunta inicial porque de verdad como que creo que eso estuvo muy presente en este episodio de, creo que esto que platicas, eh, hablas de esto desde una perspectiva que ofrece una invitación real al cambio y una esperanza real, ¿no? Que, pues de nuevo, los alcances de esto, como Ujú. dices, son, Cada quien. pues cada quien son limitados, es lo que se puede hacer, o sea, pero porque así es, ¿no? Pero ofreces como algo real a lo cual agarrarse Ujú, y pues te No, agradezco mucho eso. quizás ujú. también para cerrar como una... Creo, a veces hago el símil con doble A, ¿no? Por decirlo así. Sí, Es sí como creo que dejar lo de es. beber, cuando detectas que tienes un problema con tu manera de beber, pues ese es un espacio que te ayuda a irlo solventando día tras día. Y como dicen ellos, un día a la vez, y si no, una hora a la vez. O sea, si no puedes, si ahorita te entra la compulsión, la necesidad, ahorita puedo buscar a alguien que no beba y platicarle de que tengo ganas de beber y no beber. Esto es un poco parecido. Se requiere de mi autoobservación, de darme cuenta de aquellos aspectos tóxicos de mí. Y yo, Mauro, me di cuenta de mí mismo, de muchas cosas de las que no me siento orgulloso por haberme apegado a esos mandatos. Y ya los he ido dejando. Como les digo, creo que es un camino que no termina, pero que en general ya estoy bastante tranquilo, ya estoy bastante sereno y mucho más en armonía con mis emociones y la expresión de estas con las personas que amo, estando a gusto en el mundo, ¿no? Con la propia naturaleza, la observación. A mí sí me agrada de repente caminar por un jardín, un parque o el bosque, lo que sea, y estar en armonía con lo que es el mundo, ¿no? Y cuidarlo y preservarlo para las nuevas generaciones, etcétera. También vienen ese tipo de lógicas en donde, pues, creo que de como transitar de un egoísmo humano hacia una posibilidad grata de estar en el mundo otra vez solidaria, bonita. Y Ujú. eso lo podemos hacer. Entonces, si yo lo he venido logrando, Ustedes también. cada quien Claro, puede también. muy bien. Muchas Pues gracias. muchas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar? Estoy ahora como @MauroUmbrales y si alguien quiere algún servicio, estoy en el 55 13 88 70 66. Ok, Me va, encanta. Me buenísimo. encanta el 88 de 88 de... Sí, sí, Ensenada. sí, 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 sí. Sí, lo que me queda. Pues bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Yo soy César Galicia. A mí me encuentran como @César Galicia. Y les invito también a que chequen nuestra página en internet, ricoybonito.com, donde van a poder encontrar los 2 libros que yo escribí, el curso que sacamos sobre descubrir el poder de la mente erótica, próximamente un curso sobre resolución de conflictos en pareja, que debería estar saliendo probablemente Eh, para cuando salga este episodio ya qué va a bueno. estar saliendo, ahí estaremos viendo. Y Paola.
Yo tengo un proyecto de educación sexual que pueden encontrar en mi perfil de Instagram, Paola-Aguilar-R. Y pues muchas gracias y nos vemos a la siguiente. Bye.